tardes, bienvenidos a nuestro espacio Cristianismo Profundo. Dios les bendiga. Una emisión más que estamos aquí con mucho gusto, con mucha alegría, y esperamos que usted esté allá del otro lado también listo para estudiar juntamente con nosotros este nuevo subtema que tenemos el día de hoy. Y pues como siempre les recomendamos, tenga ahí su libreta, su Biblia, una bebida, inclusive si tiene algún invitado pues le damos la bienvenida a nuestro espacio. Y si está compartiendo el video, esperamos que sea una persona nueva, bienvenido también a nuestro espacio Cristianismo Profundo. Y si no ha tenido la oportunidad de seguirnos, pues ve ahí todos los videos que tenemos atrasados, más bien del pasado, y vaya viendo ahí las lecciones que hemos estado compartiendo. Han sido de bendición y de edificación a nuestro público en general, porque pues lo hicimos con este espacio, lo hicimos con el objetivo de bendecir a nuestra iglesia, principalmente local, pero mucha gente de otros lados lo está viendo y esperamos que sea de bendición también para sus vidas. Así es que sí, en esta tarde pues vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración y así nos metemos en este nuevo subtema. Amén. Amén, pues vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias, Padre, por la increíble bendición de poder abrir tu palabra en esta tarde y estudiarla, Señor, para poder entender principios, conceptos, preceptos, Señor, que podemos encontrar en ella. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, porque declaramos, Señor, que necesitamos de su obra, Señor, en nuestro corazón para poder entender tu palabra, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas bendiciendo a cada una de las personas que se dispone a ver este video y a nosotros que vamos a tocar este tema, que sin duda alguna es un tema importante y de edificación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. A Dios sea toda la gloria, hermanos. Bueno, pues como bien decíamos, hoy vamos a entrar a otro subtema. Pero, hermanos, tengo que remontarme al pasado, de unas 3 o 4 semanas atrás, cuando comenzamos hablando del arrepentimiento. Sí. El arrepentimiento produce un cambio genuino en nuestros corazones y es el fruto de la gracia de Dios trabajando en nuestras vidas. Pedro predicó el mensaje de la cruz y enseñaba que Jesús es tanto Señor como el enviado, el Mesías. ¿Cuál fue el resultado? Que la gente, compungidos de corazón, preguntaron: ¿qué debemos hacer? Y la respuesta de Pedro tuvo 2 implicaciones importantes. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense. Y hemos estado hablando del arrepentimiento y mencionamos, hermanos, que acciones que tenemos que hacer cuando nos arrepentimos. Y la primera acción que vimos fue: arrepentimiento involucra apartarse del pecado. Así es. ¿Verdad? Y estuvimos hablando por algunas semanas de ese tema del arrepentimiento y apartarse del pecado. Pero no podíamos quedarnos en medio y enseñamos también que arrepentimiento implica volverse a Dios. Y hablamos algunos ejemplos, hermanos, de lo que implica volverse a Dios, estar con Dios, tener comunión con Dios. Pero repito otra vez, cuando Pedro predicó el mensaje de la cruz, la gente preguntó: ¿qué tenemos que hacer? Y él dijo: arrepiéntanse con estas acciones, pero también dijo: bautícense. Y entonces, hermanos, de lo que vamos a platicar esta tarde en nuestra charla tiene que ver con el bautismo. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer, otra acción que se tiene que ver en nosotros, después de que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, es bautizarnos en agua. Okay. Amados hermanos, si usted pertenece a una iglesia diferente a la nuestra, que no está aquí en nuestra localidad, está en otra ciudad, y usted ya tuvo un encuentro con Cristo y ha pasado más de 6 meses estudiando la palabra, ha estado en algunas clases de discipulado, tal vez 6 meses, 7 meses, tal vez 1 año, y no ha tomado la decisión de bautizarse. La invitamos a través de esta lección
que lo más pronto posible hable con su pastor y diga, me quiero bautizar. Y con más razón, a nuestros hermanos de la iglesia en Tecate. Así es. Aquel que no ha tomado la decisión de bautizarse, esperamos verlo pronto y que nos diga, me quiero bautizar. Y vamos a tener esa charla aquí. Partimos, hermanos, porque ¿de dónde viene la práctica del bautismo? Qué buena pregunta, ¿no? Sí. Y aquí tenemos que ir, hermanos, remontarnos a usos y costumbres. Si tenemos la oportunidad de viajar a Israel, que entre comillas, hermanos, es uno de mis sueños. Si por ahí a ustedes le estorban unos $2,000 o $3,000 y quiere perderles el amor a esos $2,000 o $3,000, regálemelos. Mi esposa y yo los usaremos para viajar a Israel. Para cumplir su sueño de Para cumplir mi sueño de ir a Israel. Okay. Entonces, pero si tenemos la oportunidad de ir a Israel en un tour, o en un viaje por la antigua tierra donde Jesús vivió y ministró, va a descubrir que el mundo bíblico incluía baños rituales. Hombres y mujeres tomaban baños ceremoniales para limpiarse del polvo y la contaminación del mundo exterior. Bueno, Jesús y sus discípulos vinieron predicando y llamando a la gente a que se bautizaran en agua para simbolizar la limpieza que se lleva a cabo a través de la fe. Correcto. ¿Ok? De ahí viene, hermanos, esta idea. En la Gran Comisión, que es uno de los versículos más citados cuando hablamos de este tema, tenemos que hablar de la Gran Comisión, porque dentro de la Gran Comisión Jesús le dio una orden a sus discípulos. En Mateo capítulo 28, los versículos 19 y 20, Jesús dijo estas palabras: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y hermanos, nosotros hemos interpretado como iglesia evangélica y creído, y es el común de las iglesias evangélicas, que esta es la ordenanza de Jesús con relación a la práctica del bautismo. ¿Cómo ves, Giovanni? Pues es interesante el saber dónde empezó este tipo de práctica. Sí. Y estoy seguro que muchos de las personas que nos ven no sabían de dónde proviene. Y es importante también entender lo que significa realmente el bautismo. Exactamente. Y lo que implica el bautismo. Porque, como bien decía el pastor, puede haber personas que pertenecen a otra iglesia o a otra denominación que vean este video, que necesiten aclarar lo que significa el bautismo. Sí. ¿Cómo ves, Boy? Pues nada más suena interesante el aspecto de que menciona cuando mencionó, bueno, más bien cuando leí ahorita de que existían baños rituales. Sí. Simplemente mencionarlo como un rito es algo que va más allá de una simple condecoración, ¿no? Como mencionar ahora el festejo que se acerca para nosotros como mexicanos el 16 de septiembre, pues decimos, sí, 16 de septiembre, Día de la Independencia, sí, y ya pasó. Pero esto lo menciona como algo ritual, algo muy especial. Uh-huh. Así como mencionamos, por ejemplo, el evento de la Santa Cena, que sabemos que es algo solemne y que es algo espiritual y muy bonito, y que tiene un trasfondo espiritual también, que es el sacrificio de Jesucristo. Pues obviamente el ritual del bautismo es algo especial, no es simplemente aviéntate un chapuzón al agua y pues ya eres bautizado, no. Y menciono esto porque conozco una persona que pues yo creo que los tres lo conocemos, ¿no? Pero esta persona mencionaba que cualquier oportunidad para bautizar a una persona era importante, incluso si podíamos bautizarlo con una botella de agua, de esas de las que se toman. Uh-huh. Entonces más adelante vamos a hablar de eso, pero se me hacía a mí algo como muy light. Sí, como muy light, muy por encima de todo. Y esta persona tenía puntos a favor, ¿no? Porque decía, bueno, es que a lo mejor vas a ir a una prisión o vas a ir a algún lugar donde esas personas ya no van a tener oportunidad a lo mejor de bautizarse.
Y sí, tenía razón, a lo mejor nunca van a tener la oportunidad, pero no es algo como que, bautízalos y ya no pasa nada, ya cumpliste con el ritual. Pues vamos a hablar un poquito más de eso durante la lección, ¿no? Pero es algo que no debemos de tomar a la ligera. Como mencionamos muchas veces, el bautismo es un paso de obediencia, y pues tomar un paso de obediencia es saber lo que estás haciendo, tener conocimiento de lo que estás haciendo y no hacerlo nada más por sumergirte al agua. Tiene mucha implicación el bautismo, hermanos, pero no podemos darle un poder salvífico, porque también cometemos un error como cristianos, y es reprocharle a la gente, una vez que se ha bautizado, reprocharle una cometida de errores. Y lo primero que hacen algunos es decirle, pero ¿por qué hace eso si ya eres hasta bautizado? Sí. Bueno, ¿qué importa si es o no bautizado? Si no ha tenido una experiencia con Cristo, como dice Moy, pasó algo simplemente por un estado de emoción. Porque cierto es que el bautismo causa un impacto en nuestra vida. Sí. Lo causa. Y esto viene de la mano de un buen tiempo de preparación y ser conscientes de la decisión que estamos dando, que vamos a explicarla ahorita a medida que avance nuestra charla. Sí, por eso mencionaba hace rato que era importante entender realmente lo que era el bautismo. Sí. Y lo que conlleva, porque si hay gente, como usted bien dice, pastor, que le da o le atribuye la salvación al acto de bautizarse, que incluso independientemente de lo que ellos hagan, hablando con malas palabras, teniendo malas acciones, ellos se escudan y dicen, bueno, yo ya me bauticé, Sí. yo ya no puedo perder mi salvación, ya me bauticé, Sí. dándole un significado que no va de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. No, porque restamos el valor al único y suficiente Salvador, que es Jesucristo. Y nuestra fe está basada en la obra de Cristo, no en nuestras obras. Y si el bautismo lo hacemos nosotros y lo hace un ministro, pues son obras humanas. Correcto. Pero vamos a hablar de la importancia, que también no minimizamos, hermanos, la responsabilidad y la bendición que es dar este paso de obediencia para entrar al servicio en la obra de Dios. Ay, perdón, y me Sí. gustaría mencionar también, pastor, que lo leímos en el pasaje de la Gran Comisión. Y es cierto que cada persona que cree en el Señor Jesucristo tiene que dar un paso de obediencia y bautizarse. Es también para los que ya son cristianos cumplir con la Gran Comisión, tienen que hacer estos pasos también. Claro. Bautizarlos y enseñarles los mandamientos del Señor. Exactamente. Muy bien. En torno a esto, hermanos, girará nuestra charla en esta tarde. Así es que, adelante, muchachos. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Esa va a ser nuestra charla, con ejemplos bíblicos. Bueno, la pregunta número 1, hermanos, dice, basado en Hechos capítulo 2, versículo 41, ¿qué pasó con aquellos que aceptaron el mensaje de Pedro? Ese versículo dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Me imagino que este versículo, al mencionar que recibieron la palabra, es obviamente recibieron el Evangelio, creyeron en Jesucristo y fueron bautizados, que fue lo que el Señor encomendó a sus discípulos en la Gran Comisión. Obviamente cumplieron con esa tarea, ¿no? Les enseñaron el Evangelio, las personas creyeron al Evangelio y entonces fueron bautizados y se añadieron todavía, dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas, o sea que se hizo una iglesia de más de 3,000 personas, imagínense. Ese es el resultado. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, que quiere decir el enviado, el Mesías. Y cuando la gente escuchó esta parte del sermón de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego habla de las prácticas que tenían y entonces se bautizaron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué hicieron? ¿O qué pasó con aquellos que aceptaron el mensaje de Pedro? Se arrepintieron y se bautizaron. Así es. Ok. Tenemos más ejemplos. Bueno, la siguiente pregunta
en este mismo tenor es: ¿qué hicieron las personas que creyeron en el mensaje de Felipe? Y la respuesta la encontramos en Hechos capítulo 8 versículo 12, que dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y es importante destacar, hermanos, el orden en el que se dan las cosas, porque primero escuchan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo reciben como verdad, lo creen, y después de creer en eso, toman acciones, y una de esas acciones es bautizarse. Vuelvo al versículo 4, hermanos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahí estaba el mensaje. Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y después viene el versículo que leyó aquí hoy. Y cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron. Hombres y mujeres tomaron la decisión, y habíamos visto en el pasaje anterior del capítulo 2 que se añadieron 3,000. Aquí con Felipe se añadió otro tanto, otro puño, no sabemos cuántos, pero sí, se añadió otro puño y se siguieron añadiendo. Es correcto. ¿Ok? La siguiente pregunta dice: después de escuchar las buenas nuevas acerca de Jesús, ¿qué quiso hacer el eunuco etíope? Bueno, los versículos dicen, en Hechos capítulo 8, versículos 35 y 36 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y obviamente aquí cabe de notar que cuando menciona que Felipe comenzó desde esta escritura, menciona un lapso de tiempo largo, sí, porque le mencionó todo el Antiguo Testamento. A partir de Isaías. Ajá, sí. Y algo que debemos de notar ahí es, a veces nosotros le perdemos el valor al Antiguo Testamento. Decimos, no, el Antiguo Testamento no vale, lo que vale es el Nuevo Testamento, porque encontramos la gracia y el amor de Jesucristo, sí. Pero esta persona entendió el Evangelio leyendo el Antiguo Testamento. Entonces no demeritemos el poder que tiene toda la Escritura en general, ¿no? Pero obviamente al entender el Evangelio, que fue lo que entendió el eunuco, pues vio agua y dijo: yo quiero bautizarme, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y pues Felipe aprovechó, ¿no? Y le dijo: bueno, pues vamos a darnos un chapuzón. Sí. Bueno, Felipe lo pasó por la prueba. Sí. Porque cierto es, hermanos, a veces leemos es que leemos la escritura y pensamos que este caso que está ahí en Hechos 8 del 26 en adelante pasó en una charla. Sí. Pero no, hermanos, aquí se pasó un buen tiempo dialogando milagrosamente Felipe con esta persona. Y lo entendió también que cuando llegaron a cierta agua y encontraron agua, el etíope le dijo a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Bien pudo emocionarse Felipe y decir: pues vamos a darnos un chapuzón. Pero el versículo 37, hermanos, lo pasa por un filtro y le dijo Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así es. Había entendido el Evangelio. Y cuenta la historia, hermanos, porque dice el versículo 39, que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y se cree históricamente, hermanos, que este hombre, después de este evento milagroso dentro de la voluntad del Señor, llevó el Evangelio al continente africano. Okay. Es lo que se cree históricamente. Pero respondemos a la pregunta, hermanos, de
después de escuchar las buenas nuevas acerca de Jesús, ¿qué quiso hacer este hombre, el eunuco? Bautizarse. Sí. Eso es lo que él pidió hacer. No sé en qué momento, porque no tenemos todo el relato de todo lo que le dijo Felipe. Simplemente comenzó en Isaías, porque era el pasaje que iba leyendo este hombre, hasta Jesucristo. En algún momento tuvo que hablarle de, tienes que dar el testimonio público de que tu vida ha cambiado por el poder de Jesucristo. Y el único dijo, pues allá hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces, es muy importante, hermanos, la decisión que este hombre tomó y fue bautizado. Por eso decía hace un momento, es muy importante que usted tome la decisión de dar ese paso de obediencia y dar el testimonio público de que su vida ha sido transformada. Sí, algo que llama mi atención de este pasaje, pastor, es que de estos pasajes que acabamos de leer, es que el común denominador era que la gente tenía que escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas. No es cualquier mensaje, ¿no? No es cualquier tema. Ajá. Así es. Sino la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su muerte en la cruz, su resurrección y lo que hizo por nosotros en sustitución por nosotros, ¿no? Sí. Y la otra cosa es cómo después de escuchar el evangelio, el etíope anhelaba bautizarse. Él lo pidió. Pídelo para que yo sea bautizado, dice Sí. la palabra de Dios, ¿no? Y en las demás citas que leímos, se bautizaban hombres y mujeres sin ningún problema. Y me llama la atención, pastor, cómo muchas personas ponen muchas trabas para dar este paso de fe, para dar testimonio público de su identificación, ¿no?, con Cristo. Sí. Y ponen muchas trabas, cuando podemos ver que alguien que realmente entiende el evangelio, que realmente sabe lo que conlleva, pues quiere dar este paso de fe, anhela dar este paso de fe y dar testimonio ante el mundo de que ahora es hijo de Dios. El problema es que, Yoba, desgraciadamente en algunos momentos hemos dado un mal mensaje en nuestros púlpitos con relación al arrepentimiento y al bautismo. Sí. Hemos dado un mal mensaje y le decimos a la gente, o hemos escuchado que se le dice a la gente, una vez que te bautices tienes más compromiso, Claro. con Dios y con la iglesia. Y tenemos que decir a eso, no es así, hermanos. El compromiso uno lo adquiere con Dios y con la iglesia en el momento en que el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y nos permite reconocer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día para garantizarnos la vida eterna. Correcto. Cuando el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y reconocemos eso, y entonces viene de nosotros, hermanos, lo que estuvimos explicando en semanas pasadas. Nos arrepentimos de nuestros pecados, nos apartamos del pecado, nos ponemos más en comunión con Dios. Ahí ya está un compromiso. Sí. Entonces, ¿qué hacemos cuando decidimos bautizarnos? Simplemente le decimos a la gente, a través de ese acto, mi vida ha cambiado. Ya ahora tengo un compromiso con Cristo. Y obviamente, hermanos, aquí en la tierra pertenecemos a un grupo, todas las iglesias evangélicas, todas las iglesias cristianas evangélicas que usamos la Biblia completa y que somos cristocéntricas, somos un mismo grupo de personas. Sí. Los redimidos por la sangre de Jesucristo. Algunos tenemos un nombre, otros tienen otro nombre, pero si hemos creído en la obra redentora de Jesucristo y ponemos nuestra confianza en Él para la vida eterna, somos el pueblo de Dios. Entonces, ese es lo que estaba diciendo yo, es precisamente eso, que muchos dicen, si te bautizas vas a agarrar más compromiso. Entonces muchos dicen, no, pues es que todavía no estoy listo para bautizarme. Me falta madurar. Me falta. Sí. Y algunos que incluso quieren ver perfección para dar ese paso de obediencia, y eso nunca va a suceder. Incluso podemos ver en el pasaje de la Gran Comisión cómo dice, ir y hacer discípulos, bautizarlos y luego enseñarles todas las cosas que Él ha mandado, ¿no? Sí. Es el orden. Entonces, si usted ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted puede
y tiene que bautizarse. Y recuerden, hermanos, que el bautismo es un testimonio público. Recomendamos para ese evento que es glorioso, que inviten a sus seres queridos, a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, y díganle: ven, te invito, hay un evento importante en mi iglesia, tal vez lo hagamos en el templo, en un bautisterio, tal vez vayamos a la playa y lo hacemos en el mar, tal vez rentamos un lugar y sea en una alberca. El lugar no importa, la acción, el acto es el que es importante para nosotros. Lo importante también es que haya mucha agua para sumergir a la gente, porque de ahí viene el nombre bautismo, ¿verdad? Entonces, y darle testimonio: mira, mi vida ha sido cambiada y ahora voy a dar testimonio público a través de esta decisión en obediencia a lo que el Señor Jesús mandó. Así es, ¿verdad? Hermanos, en el Nuevo Testamento se usan algunas ilustraciones, hermanos, para ayudarnos a entender el significado del bautismo en agua. Por ejemplo, según Romanos capítulo 6, el bautismo significa sepultura y resurrección. Y estas ilustraciones las explicamos más cuando damos la clase de bautismo, para que la persona que va a ser bautizada entienda todo esto que estamos diciendo. Damos una explicación más amplia acerca de estas ilustraciones. También en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo recuerda el evento cuando los israelitas cruzaron el mar Rojo al escapar de Egipto, y también se usa como una ilustración para entender el bautismo. También a los colosenses en el capítulo 2 usa para explicar esto el evento de la circuncisión. Y también en 1 de Pedro capítulo 3 el apóstol Pedro usa el diluvio como una figura, como una ilustración del bautismo. Y repito, estas ilustraciones las explicamos más, y cada pastor lo hará con usted si usted toma la decisión de dar el paso de obediencia. Así es, ¿verdad? Pero seguimos viendo algunos otros testimonios en las Escrituras. Pues precisamente surge esa pregunta conforme a los puntos que acaba de mencionar el pastor, ¿no? Por ejemplo, surge esta pregunta: Pablo compara el bautismo cristiano con un entierro. Para poder enterrar a una persona, esta tiene que morir primero. ¿A qué debemos morir antes de poder ser bautizados? Y Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en novedad de vida. Ahí está el testimonio, hermanos, que se da cuando uno toma la decisión de dar el paso de obediencia. Por eso decíamos que es dar testimonio público, sí, porque yo creo que realmente es una buena oportunidad donde hay gente nueva y gente que pregunta: oye, pero ¿qué significa esto que están haciendo? ¿Qué simboliza? Y explicarles en ese momento, tener la oportunidad de explicarles el Evangelio. He sabido de testimonios de personas que en ese momento toman su decisión por Cristo y se bautizan también. Sí. Bueno, Dios nos ayude, hermanos, para dar ese paso de obediencia que tiene esta simbología. Cristo murió y resucitó. Entonces, cuando uno muere a sus pecados y es levantado a una nueva vida. Ahí está la simbología del bautismo. Tenemos dos simbologías más aquí, lo que estaba mencionando hace rato. El cruce de los israelitas por el Mar Rojo es una figura del bautismo para nosotros. ¿Por qué estaban los judíos huyendo de los egipcios? Encontramos en Éxodo capítulo 2, versículo 23 y capítulo 3, versículos 7 al 9, dice lo siguiente: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Capítulo 3, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha,
a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y pues estamos hablando de qué simbolismo tiene el bautismo. Bueno, el pueblo de Israel sufría de opresión, y muchos de nosotros cuando estábamos en pecado pues vivíamos oprimidos por el pecado. Mas sin embargo, cuando venimos a Cristo y somos bautizados, somos liberados de esa opresión y venimos a ser una persona libre, completamente libre. Y el Señor trae libertad, hermanos, y ese es el testimonio que damos a través del bautismo. ¿Ok? Tenemos una explicación más de esta simbología. Sí, la siguiente pregunta es hablando acerca de la circuncisión, como mencionaba el pastor, y dice: Pablo dice que el bautismo es como una circuncisión no hecha por manos humanas, sino una circuncisión hecha por Cristo. ¿Qué es extirpado durante la circuncisión espiritual? Y Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12, dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Como bien explicaba el pastor Moy hace un momento, somos libertados de la opresión y de la esclavitud del pecado, para poder ahora sí vivir en dependencia del Espíritu Santo, haciendo los mandamientos y lo que le agrada al Señor. Sí. El domingo escuchamos una predicación muy buena, muy clara acerca de esto, y mencionaba el pastor que el pecado se puede identificar con algo muy pesado, una carga muy pesada, y obviamente cuando venimos a Cristo y somos bautizados, esa carga es quitada de nuestros hombros y nos sentimos libres, como mencionaba ahorita el pastor Giovanni. Pero también mencionaba otras cosas, ¿no? El pecado también está ilustrado, se enfoca en la oscuridad y otras cosas como esas, ¿no? Pero se me vino a la mente esa ilustración de algo muy pesado, y como estamos hablando de que el bautismo trae libertad, pues esa carga es quitada de nuestros hombros, y pues es un reflejo, ¿no? Es una evidencia de que somos libres, el bautismo. Y estamos usando aquí, hermanos, la ilustración o la figura de la circuncisión. Y acuérdense que esto sucedió con el pueblo de Israel, donde el Señor mandó que se practicara la circuncisión en el pueblo judío para que fueran marcados como propiedad de Dios. En ese caso, hermanos, Dios le ordenó a Moisés, bueno, desde Abraham, y luego fue muy claro con Moisés y todo el pueblo de Israel, que lo practicaran y así marcaran a todos los hijos de Dios. Sí. ¿Verdad? Por eso esa circuncisión era hecha con mano y tenía que suceder de esa manera. Ya no sucede de esa manera, hermanos. Ahora, por la gracia de Jesucristo, es ahora una circuncisión en el corazón. Porque la pregunta que tenemos aquí es: ¿qué es extirpado durante la circuncisión espiritual? En la circuncisión a mano había una marca en el cuerpo del hombre. En el Nuevo Testamento, bajo la gracia del Señor, dice, es al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, otra vez tenemos que venir aquí al testimonio que damos públicamente de que algo ha pasado en nuestra vida cuando reconocemos la obra de Jesucristo. ¿Por qué tenemos que hablar tanto de la vida y del testimonio, hermanos? Porque el profeta Isaías, que sin duda alguna lo leyó el eunuco en el capítulo 53, explica el profeta Isaías que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová Dios cargó sobre Jesucristo el pecado de todos nosotros. Entonces, por eso es que tenemos que venir a Cristo y que Él, a través del Espíritu Santo, eche de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, viciado,
a causa de la corrupción que heredamos y las malas decisiones que tomamos en la vida. Así es. Entonces tiene que efectuarse, y el bautismo, hermanos, es el que nos ayuda para comprender esta decisión que hemos hecho por la gracia de Dios. Y tenemos una más. La última pregunta dice, ¿qué dice Pedro que simboliza el diluvio? Y primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ok, y aquí el diluvio, hermanos, el hecho de que el Señor pasara a algunas pocas personas por agua, también nos viene a simbolizar, según lo enseña el apóstol Pedro, el pase por el agua, lo que nosotros le llamamos ahora el bautismo. En Hechos capítulo 22, hermanos, a partir del versículo 6, Hechos 22, 6 en adelante, dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad de la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Verso 11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo y oigas la voz de su voz, porque eres testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Verso 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. El mismo apóstol Pablo, hermanos, nos da testimonio que él pasó por este paso de obediencia por dirección del Señor, dando testimonio público a toda la gente de que era necesario, después de haber entendido el Evangelio y de invocar el nombre del Señor, pasar por el paso de obediencia que es el bautismo. Desgraciadamente, hermanos, el tiempo es limitado, como ustedes ya lo escucharon, ¿verdad? Pero, hermanos, queremos animar a cada uno de ustedes, si aún no ha dado el paso de obediencia y no ha sido bautizado. Hay algunas iglesias, hermanos, que requieren que las personas que se congregan ahí den este paso de obediencia para ser tomados en cuenta en dos cosas importantes. Una, la membresía de la iglesia, y otra, la oportunidad de servir a Dios y a su prójimo ahí en esa iglesia. Si usted está en una congregación, como decía yo en un principio, y usted no se ha bautizado y ya tiene por lo menos 6 meses ahí, tome la decisión, le animamos a hablar con su pastor y dígale: pastor, hábleme más acerca del bautismo. Escuché algo, pero no entendí. Bueno, perdónenos si no nos explicamos bien, ¿verdad? Pero dígale: explícame más, pastor, porque quiero bautizarme y quiero servir al Señor. Mientras Cristo no viene por su iglesia, quiero hacer algo para la gloria del Señor. Anímense, hermanos de la iglesia Tecate. Si alguno de ustedes no se ha bautizado, espero que pronto me digan que quieren ser bautizados. ¿Algo más, yo? No, ya lo dijo usted, pastor. ¿Algo más? Bueno. Muy bien, hermanos. Esperamos que hayan aprendido algo de esta lección y que el Señor le guíe, sin duda alguna, a ponerlo en práctica para la honra y la gloria del Señor y para que su testimonio sea de impacto a todos los que le conocen. Vamos a orar, hermanos.
Amado Padre y Dios nuestro, gracias. Gracias por ser tan bueno. Y gracias por el perdón de nuestros pecados. Y gracias por enseñarnos en tu palabra los pasos que tenemos que dar para seguir avanzando en nuestra libertad del pecado, en cómo empezar a entrar al servicio y aprender más y estar seguros que tenemos la vida eterna con Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a comprender las Escrituras. Y oramos especialmente por nuestros oyentes este día, especialmente por aquellos que no han tomado la decisión de dar el paso de obediencia, que sean tocados en su vida y en su corazón, para que pronto muchas de nuestras iglesias evangélicas haya personas viniendo al bautismo, por estas personas que se atreven a dar el testimonio público de lo que tú has hecho en su vida. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús queremos decirte que te amamos y que bendecimos tu santo nombre. Amén. Muy bien. La próxima semana, si Dios nos presta la vida, vamos a entrar a un tema más profundo. Esta es la entrada al servicio. Todavía falta un poquito más acerca de eso. Pero vamos a entrar a temas más relacionados a eso. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo, que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga.